Bienvenidos al Chef de la Política. En esta ocasión, la profesionalización de la política. Amigos, amigas, bienvenidos al Chef de la Política, capítulo número 8, la profesionalización de la política. Un tema maravilloso, espectacular y sobre todo para mucha controversia, muchas críticas y opiniones en contrario, que es lo que buscamos precisamente acá. Pero bueno, antes de empezar, gracias a nuestros auspiciantes, nuestro auspiciante fundamental, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, que tiene estos 3 libros que ya hemos planteado en otras ocasiones: Elecciones y partidos políticos en Ecuador, un análisis de cómo ha sido el comportamiento de los partidos, cuántos escaños o asientos han sacado a nivel legislativo y cuáles son sus principales falencias. Todos los candidatos deberían leer este libro ahora que vienen las elecciones, y si no, pedir que alguien les lea al menos y les dé el resumen. Segundo, Simón Pachano, política ecuatoriana con proyección a nivel latinoamericano, un análisis, la utopía reaccionaria, un análisis sobre los 10 años de hegemonía del expresidente Correa, un trabajo bien interesante para entender cómo se gestan, cómo se mantienen y cuál es el ocaso, a partir del libro, de este tipo de liderazgos. Y tercero, política y justicia en América Latina, un análisis desde la ciencia política con algunas cuestiones del derecho que tienen que ver con cómo los políticos, muchos de ellos meten las manos a los jueces, a la justicia, para capturarla y sacar beneficios. Cualquiera de los 3 libros en www.pescaditoeditoriales.com, no se olviden. Y bueno, empezamos entonces ahora con nuestro capítulo, la profesionalización de la política. Y el plato del día de hoy es tiradito, este maravilloso plato peruano. No sé en realidad de qué zona es. Yo pensaba que era limeño, pero alguna vez me dijeron no, el plato es de Arequipa. No sé, la cosa es que es excelente. Y hay una gran discusión también, ¿qué es más rico, el tiradito o el ceviche? Los dos son de primer nivel. Y vamos a empezar entonces con unos ligeros detalles del tiradito. Acá el lenguado usan en el Perú, no tenemos acá en el Ecuador, pero usamos tilapia, que viene espectacular. El punto más importante del tiradito, en realidad, más allá de que el pescado sea de buena categoría, de buena calidad, más que de categoría, es los cortes. Tienen que ser cortes finos, transversales y detallados. Finos, transversales y detallados. Y empezamos entonces, miren, le bajan al cuchillo de ladito, así, y los cortes van saliendo. Pero claro, depende obviamente de que tengan un pescado que sea de calidad, ¿no? Este es un buen pescado, no puedo decir dónde compré porque no han pagado para la pauta. Entonces, si pagan para la pauta, ahí se dice de dónde es. Entonces, vean, vamos a cortar una buena parte de este filete. Este filete tiene más o menos 100 gramos, 120 gramos. Esto les alcanza para unas 3 personas, 2 si es que tienen buen hambre, y una si es que es alguien de la contextura y del apetito de quien produce y dirige este programa, que come más que Lima Nueva, les saben decir los amigos. A propósito, si quieren tener estas producciones espectaculares, al final del programa ahí están los datos para que contacten. Un trabajo de primer nivel. Bueno, entonces miren, acá tenemos casi la mitad. Voy a ir un poco más rápido porque me están diciendo que estoy demorando mucho tiempo en esto. Haces los cortes transversales, y ven el cuchillo, esa es la parte fundamental. Eso es lo que resuelve todo. Este plato, en general, se lo presenta como entrada, ¿no? No es muy común que sea el plato central de tu comida, sino que es una entradita que pueden picar y luego pides un plato central. Entonces miren cómo queda el pescado. Lo vamos a poner por acá. Y voy a quedarme ahí, en esta parte, hasta empezar a hablar, ahora sí, de la profesionalización de la política. Este tema es extremadamente interesante, como dije al inicio. Entonces, partamos de una premisa. La premisa es: los políticos en general no tienen buen nivel, no tienen buena discusión, no tienen buen debate, van a las asambleas cuando son asambleístas para generar negocios y no para discutir y debatir los temas de los países, o los presidentes o los políticos en general. En eso no tenemos duda, en eso tenemos un claro acuerdo entre todas las personas, me parece. El problema es cómo resolvemos esta ausencia de profesionalización de la política. Y ahí viene una discusión bien importante. Hay un sector de la población que dice:
si los políticos tienen problemas en términos de profesionalización, hay que exigirles más. ¿Y cómo se les exige más? Pidiéndoles una titulación universitaria. Si a la gente que no es política le piden un título universitario, exijámosles a los políticos también. Hay otros que dicen, no, eso no es suficiente. Tienen que tener título universitario y título de posgrado, al menos una maestría. Y hay otro sector aún más exigente que dice, ni siquiera eso es suficiente. Tienen que tener un título doctoral. Para ser político se necesita tener un doctorado. Que a propósito les quería decir esto entre paréntesis, ese título de PhD se otorga solo en los Estados Unidos, en Inglaterra y en los países de tradición anglosajona. En el resto del mundo se otorga doctorado. Así que no nos confundamos con eso. Los dos tienen el mismo alcance, el mismo objetivo, desde luego, pero corresponden a cuestiones diferentes. Así que tengan presente eso. Y no quiere decir que los unos sean mejores que los otros. No, de ninguna manera. Cerramos el paréntesis y volvemos. Entonces, dicho de esta manera, esta idea de que hay que exigirles títulos a los políticos para que mejore el nivel, suena coherente en principio. Y como digo, hay mucha gente que abandera esta posición. Sobre todo la gente que tiene esos títulos, obviamente. Pero no, eso no es suficiente, porque del otro lado hay unos argumentos enormes que me parece son mucho más intensos, mucho más sostenibles en el tiempo, que dan cuenta de que tener un título universitario no solo que no es necesario para ser un buen político, un político profesional, sino que incluso es contrario al régimen democrático. ¿Cómo? Sí, contrario al proceso de generación de lo que llamamos ahora estas democracias liberales, modernas, representativas. Y voy a explicar por qué. Pero antes volvemos al tiradito. Teníamos el pescado ya cortado, y luego el elemento fundamental de todo esto, el limón. Mucho limón. Mucho limón. Colocar limón de forma generosa, como dicen los libros de cocina. Mucho limón, porque si no tenemos mucho limón, el pescado no se cocina. El secreto del tiradito es que el pescado tiene que cocinarse al natural, con puro limón. Luego le ponemos un poco de sal, pero sobre todo el limón. Incluso la sal podrían dejar para después. Ahí tenemos el limón, empieza a marinarse y dejamos un buen rato. Un buen rato quiere decir una hora, no mucho más que eso. Pero volvamos entonces con nuestra discusión. ¿Cuál es el argumento en contra? El argumento en contra es el siguiente, y lo voy a ir diciendo por etapas para que entendamos bien. En la Edad Media, es decir, antes de la modernidad, en términos históricos, para que nos ubiquemos antes de 1789, la Revolución Francesa, el periodo anterior, la dominación política y los actores políticos, quienes manejaban la política, quienes cortaban el bacalao, como dicen en España, eran básicamente tres tipos de actores. Uno, la Iglesia, por supuesto, tenía un poder hegemónico enorme. Recuerden el influjo de la Iglesia Católica y de los papas en ese momento. Dos, los reinados, toda la familia real, que era la que representaba los grandes espacios, no solo económicos, sino también políticos y sociales del momento. ¿Qué daba cuenta de pertenecer a la familia real? La sangre, nada más que eso. Recuerden que no había estados. Los estados son modernos, vienen después. Y tercer elemento, los títulos universitarios, que en buena medida jugaban un papel importante, no quizás para gobernar directamente, pero sí para llegar a ser asesora, de tener un espacio de cierta influencia. Tener títulos o tener sangre, nobleza, o pertenecer a la Iglesia eran tres de los elementos fundamentales en el ejercicio del poder político. Y así funcionó la Edad Media durante muchos siglos. ¿Qué pasa en 1789? La Revolución Francesa. ¿Cuál es el elemento fundamental en cuanto a lo que estamos hablando? Una cosa decisiva y de fondo: un voto para una persona. Todas las personas tienen exactamente el mismo derecho, y desaparece el privilegio de las noblezas, desaparece el privilegio de los títulos y desaparecen los privilegios, al menos en alguna medida, de la Iglesia Católica. Vean que ahí está el punto de partida de todo este proceso de democracia representativa liberal moderna. Y eso implica decir, nuevamente, que a una persona hay un voto, exactamente el mismo. En términos simples, el pobre vota y su voto cuenta, lo mismo que el rico.
El que tiene educación vota y su voto cuenta lo mismo que el que tiene educación. Entonces, desde esa perspectiva, pedir que los candidatos tengan titulación académica de licenciatura, de maestrías, de doctorados, es abiertamente contrario al régimen político o al régimen democrático liberal moderno. Ahí habrá algunos que ya me van a apagar a cambiar el canal por la molestia que les va a generar, no importa, pero me parece que la discusión va medianamente por ahí y vamos a seguir con estos argumentos ahora mismo. Pero antes de nada quiero avanzar un poquito más con esto. Esto ya habíamos dejado listo. Acá tenemos un poco de choclo cocinado. Lo vamos a poner al final. Y acá un elemento que es fundamental en esto, que es el ají rocoto. Yo conseguí de estos chiquitos, pero que son los que más pican. Y el punto es bastante sencillo. Hay gente que le cocina un poco a los ajíes, les ponen agua caliente o en agua hirviendo para sacarles un poco del picante. Me parece que no es necesario, que incluso sin ningún tipo de aderezo este ají va mejor. Pero hay algunas personas que pican el ají y luego le ponen un poco de aceite de oliva, un poco de sal. Esas son cuestiones que van al gusto de cada uno. Lo que no va al gusto de cada uno es exigir la titulación universitaria a los políticos. Y vamos a abundar un poco más en detalle en eso. ¿Por qué hace una diferencia tan grande pedir o no pedir los títulos? Les había comentado antes, porque eso va en contra de la igualdad de las personas. La vida política no puede marcarse bajo ese parámetro. Pero ahí tienen un argumento en contrario, ¿no? Hay gente que dice, y dice con razón, porque es real, en el sector público o en el sector privado me exigen una serie de títulos, me exigen una serie de experiencia para darme un cargo. ¿Por qué no le vamos a exigir lo mismo a los políticos? Y en principio suena cierto. Pero si hurgamos un poquito más, que no es hurgar tanto, nos damos cuenta de una cosa, la diferencia enorme es que a la gente que le piden una serie de requisitos en el sector privado o en el sector público no están optando por títulos, por cargos, de elección popular. Esa es la gran diferencia. Son concursos de méritos, concursos de oposiciones, pero no es una votación popular, porque la votación popular es universal, por excelencia, y eso implica que cualquiera puede ser elegido y cualquiera o todos pueden elegir. Digo cualquiera o todos porque eso depende de los países. Hay sistemas donde el voto es obligatorio y otros donde el voto es optativo, que es otra discusión que en algún momento la vamos a tener. Entonces, miren, está listo el ají y lo vamos a colocar, también depende de los gustos. Yo le suelo poner sobre el tiradito abiertamente, que quede un poquito más picante, ¿no? Y vamos avanzando con esto. Nos falta aún algunas cosas. Pero bueno, volviendo a nuestra discusión, hay un punto adicional en todo esto, y es que por el solo hecho de decir que no se puede exigir titulación titulación universitaria, me refiero a los políticos, el problema no se resuelve. Porque tampoco se resuelve con el mero hecho de decir todos tienen la misma capacidad y oportunidades. El punto es que la profesionalización de la política sí es necesaria, es absolutamente necesaria. Pero, en contrario a los que piden titulación, esa profesionalización se alcanza con la experiencia en la vida política. Y de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Avanzamos un poco más con el tiradito que estábamos preparando. Ya tenemos el ají, tenemos el pescado evidentemente. El lenguado usan en el Perú, acá usamos la tilapia. Un poquito de limón. Y a esto vamos a agregar este elemento fundamental que es la sal. Es mejor no ponerle la sal desde el inicio porque me parece que golpea mucho al pescado. Pero si ustedes quieren algo más salado, pueden darle sin problema, pueden poner también un poco de aceite de oliva, pueden poner un poco de pimienta, cuestiones al gusto. Y le dejamos un tiempo más, ya volvemos con eso. Pero vamos ahora sí con... Y entonces, si la profesionalización de la política no se consigue exigiéndoles a los políticos títulos universitarios, ¿cómo se la consigue? Bueno, hay una forma simple y sencilla, pero al mismo tiempo difícil de poner en práctica, que es que bajo la idea que los políticos adquieren experiencia haciendo política y no necesariamente con títulos universitarios. ¿Cómo hacen eso? Ocupando cargos públicos, por supuesto. Y cuando digo cargos públicos, no necesariamente esto se refiere a cargos de elección popular. Hay una cantidad de espacios de poder dentro del Estado moderno, independientemente de que seas de un país federal, de que seas de un país unitario,
siempre hay muchos cargos públicos donde los políticos se van formando. Entonces, les pongo un ejemplo para partir. Juan tiene 22 años y empieza una vida política en el partido X en X país. Su primer espacio de poder es como asesor en la municipalidad de su ciudad, asesor de un concejal de su partido. Y empieza una carrera política de este tipo. Luego va a ser asesor en un ministerio, en cargos intermedios, luego en cargos un poco más elevados, luego pasa a trabajar para la presidencia de la República, para una corte de justicia, etc. Esa persona, Juan, va adquiriendo una cantidad de destrezas políticas, una cantidad de experiencias políticas que son fundamentales, como la capacidad de negociar, por ejemplo, como la capacidad de avisorar los posibles escenarios presentes y futuros, como la capacidad de analizar una coyuntura. Eso es profesionalización de la política. Entonces, cuando Juan ha llegado a 40 años, digamos, tiene 12, 15 años de experiencia en la vida política. Es un profesional de la política. Ojo que ser profesional de la política no implica decir que estudies ciencia política, ni que estudies sociología, ni antropología, ni derecho, ni economía, ni ninguna carrera. Él es profesional de la política en realidad, más allá de que pueda tener un título, porque tiene mucha experiencia haciendo vida política. Entonces, cuando transcurre todo este tiempo, él va a ser candidato a asambleísta, legislador, a camarista, como tú le quieras llamar, dependiendo del país que quieras. Y si él es elegido, va a ser un político con experiencia y profesional, sin necesidad de tener un título de licenciatura, de maestría, de doctorado, ni mucho menos. Vean entonces que ser profesional de la política es necesario y es fundamental, pero para esto no es indispensable tener una titulación académica. Con esto entonces vamos a la siguiente parte. Y la siguiente parte vamos a retomar el famoso tiradito con un elemento que es clave, fundamental, y es lo que les llena de sabor a esta comida, como muchas otras, que es el cilantro. Un poquito de cilantro, que este ya está previamente lavado. Luego al final les voy a poner un par de cositas más que ya son aderezos míos. Cortamos bien pequeñito, ¿no? Porque los cortes muy grandes luego pueden generar malestar a algunas de las personas. Cortes muy chiquitos y con eso estamos prácticamente cerrando esta maravilla. Y miren, el plato está casi listo. Yo creo que está bastante picante, pero porque se le puso harto ají, como le gusta a mi amigo Freddy, que está aquí acompañándonos en esta grabación. Entonces vamos a seguir con lo de la profesionalización. Hasta ahí ya quedó medio claro, ¿no? Esta persona, Juan, al que le habíamos puesto de ejemplo, digamos, tiene 20 años en cargos bajos, cargos intermedios, cargos altos, y llegó a la asamblea. Y es un buen legislador, en el país que ustedes quieran, o es un buen presidente, o es un buen ministro o secretario de Estado, es lo que sea. Pero es bueno, es un profesional. Y vean que no hemos dicho que tiene títulos universitarios. Quizás no tiene títulos universitarios. Quizás es simplemente bachiller, o quizás no tiene ni siquiera el bachillerato. Porque a veces decimos, en las democracias del norte de Europa son gente con mucha experiencia en términos académicos. Mentira, mentira. En el Bundestag alemán llega gente que no tiene título profesional, que son artesanos, que es gente que se dedica a trabajos manuales, a artesanías, y que hacen excelentes desempeños a nivel político. ¿Por qué? Porque no tendrán título profesional, pero tienen experiencia. Hasta ahí la cuestión parece relativamente resuelta, pero hay un tema fundamental que todavía no lo hemos discutido, y es cómo adquiere experiencia esta gente. Y ahí volvemos al capítulo 2, me parece, de esta serie inicial del Chef de la Política, que tiene que ver con los partidos políticos y la necesidad de organizaciones de ese tipo. Es decir, para que yo me vaya formando en esta larga carrera, como el ejemplo de Juan, necesito tener una estructura partidista a la cual yo sea parte, sea afiliado, que sea la que permanentemente me va llevando a diferentes espacios de poder. Por eso puedo generar esa carrera política y eventualmente generar una lealtad a ese partido, por supuesto, porque es el que me está dando espacios de poder. Vean nuevamente, y esto en concordancia con ese capítulo, que si no lo han visto lo pueden buscar aquí en la página, vean la importancia de tener partidos políticos, porque el partido político no solo es una maquinaria para generar ideas,
sino también para generar espacios de trabajo, espacios laborales para sus afiliados. Cuando a veces decimos equivocadamente, llegan a la política para ubicarse laboralmente, eso es un error porque esa es la política, pues. Si yo llego como asambleísta, necesito gente de mi confianza que piense de forma similar a la mía. ¿Y esa dónde la consigo? En mi partido. Si llego a ser ministro, ¿qué hago? ¿Qué necesito? Asesores, gente que tenga conocimiento y que tenga un pensamiento medianamente similar al mío. ¿Dónde la consigo? En mi partido. Eso, a pesar de que en muchos países, sobre todo en los latinoamericanos, es algo ilusorio que casi no existe, sí es posible. Vean en los ejemplos en Argentina, por ejemplo, en alguna medida, la UCR de los años 80, de los años 90, el caso chileno en buena medida, tanto de los partidos de derecha como los partidos de izquierda, el caso uruguayo, y creo que son los más relevantes porque hay otros que son exactamente lo contrario, como el caso ecuatoriano, por ejemplo, o el caso peruano. En el caso colombiano también hay mucho de esto de la profesionalización y gente que se forma alrededor de los partidos. Entonces, nuevamente, ¿es necesario que se profesionalicen los políticos? Evidentemente que sí. ¿Esa profesionalización tiene que ver con titulación universitaria? Por supuesto que no, porque eso es volver a la Edad Media, de lo que habíamos hablado hace un momento. Eso implica decir que para hacer política no todos los ciudadanos son iguales, que los que tienen una titulación universitaria están por encima del resto y por eso pueden ser candidatos. Eso, amigos, amigas, abiertamente es una contradicción con el régimen democrático. Entonces, en esta última parte de este segundo bloque hacemos una recapitulación. Primero, Edad Media, sangre, iglesia o creencia. Tercero, titulación. La modernidad, más o menos 1789, la Revolución Francesa, elimina todo eso y nos pone en igualdad de condiciones a todos. De hecho, recuerden que en Francia la realeza termina. Y eso da cuenta de este régimen moderno de democracia, donde cualquiera puede llegar a un espacio de poder. Y eso les puede parecer aberrante a algunos, pero es así, porque así mismo es la democracia. Y el último punto que habíamos dicho, esto implica decir que no se necesita profesionales de la política, de ninguna manera, claro que sí, pero para ser profesional de la política no necesito tener un título universitario. Y vamos con el último set de este capítulo número 8 del Chef de la Política, la profesionalización de la política, un tema controvertido, discutible y sobre todo interesante para que discutamos. Y vamos terminando ya este espectacular tiradito, que está realmente espectacular. No es porque yo lo haya hecho, pero está espectacular. Bien picante como me gusta a mí. Pero les quería decir que yo tengo una salsita que le pongo al tiradito y que sale de la tradicional receta y que implica colocar un poco de salsa teriyaki, mezclarla con un poquito de limón, una cuestión simple, darle un espacio, moverla y luego de eso salpiconcitos. Nada más que salpiconcitos. Les repito, teriyaki, limón, pueden ponerle un poquito de sal, algunos le ponen un poquito de aceite de oliva, yo les suelo dejar así. Y con eso le dejas espectacular a esto. Y finalmente, choclo. Le puedes poner el choclo antes de desgranar, digamos, o desgranado. Yo le suelo poner así. Me parece que es más fácil para comer. Y luego hay gente que pone varias cosas. No es ceviche, es tiradito, pero lleva algunas de estas cosas. Y ahí también dejo abierto la discusión culinaria y gastronómica con los colegas peruanos que seguramente no pensarán lo mismo. Pero volvamos entonces al punto final. Habíamos dicho profesionalización sí, por vía de títulos no, por vía de formación en los partidos y de experiencia en los partidos sí. ¿Y por qué es importante además la profesionalización? Y esto digo nuevamente porque voy a llegar a un punto que es bien interesante. Porque cuando tú aprendiste a ser político, tanto en los cargos que ocupaste, en las asesorías que hiciste, en las tarimas en las que estuviste, en las campañas en las que acompañaste, a los políticos que escuchaste cómo hablaban, qué decían y qué no decían, tú adquieres no solo esas destrezas, sino una que es fundamental en la vida política de cualquier país alrededor del mundo y es la capacidad de negociar.
Y la capacidad de negociar no implica corrupción, implica ceder cuando debo ceder, pedir más cuando puedo pedir más. ¿De qué depende que yo ceda más o menos? De la coyuntura política en la que nos movemos. Y eso se aprende olfateando la política. ¿Y cómo se llega a eso? Nuevamente, con experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes sabrán que en buena parte de América Latina muchos actores políticos o personas que se presentan a cargos de elección popular, su principal carta de presentación es decir, no soy político. Cuando alguien te dice, no soy político, pero quiero hacer política, no le des el voto, pues. Es como que llegas a un restaurante pensando en el chef de la política, pides algo y dices, quiero conocer al chef. Y sale el chef y dice, buenas noches, yo, cocinero, chef, no soy. ¿No les parece que es una torpeza? Cuando vas a la cancha, al fútbol, y se presenta alguien para probarse un equipo y dice, vea, yo futbolista no soy, no he jugado jamás, pero quiero que me ponga a jugar en la primera división. ¿No les parece que es ridículo? O cuando alguien dice, mire, yo le puedo construir ese edificio, arquitecto o ingeniero, no soy, pero vamos a ver cómo va la cosa. Si así tomamos decisiones o negamos a este tipo de personas en cuestiones que son menos importantes que quien maneja nuestros dineros, nuestros recursos y nuestro futuro, ¿cómo no vamos a pedir en la vida política que el político, el que va a hacer política, sea alguien que tenga experiencia y que esté profesionalizado en la política? Por eso, nuevamente, cuando alguien te presenta el discurso de no soy político, de ese tienes que dudar. Porque vas a llegar y como no es político y no entiende de la política, vas a ver los resultados políticos que va a generar para tu país. Y América Latina y Europa en alguna medida también tienen gran experiencia sobre esto. Nuevamente, la profesionalización es fundamental, no vía títulos sino experiencia. Y el que te dice, quiero llegar porque no soy político, de ese duda y duda mucho. Porque cuando llegue, si es que llega, porque tú te dejas de engañar o nos dejamos de engañar como electores, luego vemos los resultados y ahí vienen nuestros arrepentimientos. Entonces, y ya para cerrar, hay además que a los políticos, para hacerles profesionales, no solo que les acompañen partidos políticos que les permitan hacer la carrera, de eso ya hablamos, sino una cuestión adicional, que las reglas políticas y las reglas electorales incentiven para que yo haga vida política de mediano y largo plazo. Y ahí uno de los temas fundamentales, no el único, pero uno de ellos importante es, hay que permitir que la gente que llega a la legislatura, pensando solo en ese espacio, pueda reelegirse y mantenerse en el tiempo, porque eso le permite aprender a ser político. La política, había dicho al inicio, se aprende haciendo política, no hay otra forma. Y bueno, y con esto vamos llegando ya a la parte final del chef de la política. Todo está listo y dispuesto con este tiradito que quedó, como les había dicho, espectacular. Agradecimientos, Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina, 3 libros al momento, Política y Justicia en América Latina, tomo 1, el tomo 2 está por salir en las próximas semanas. La Utopía Reaccionaria, cómo Rafael Correa generó 10 años de influencia política y de hegemonía en el Ecuador. Tercero, elecciones y partidos políticos en Ecuador. Cómo ha sido el comportamiento de estas organizaciones electorales en la última década. Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes pedir, por favor, que escuchen, porque tenemos la versión Spotify, que nos vean a través de acá, de canal de YouTube, que se suscriban, que repliquen, que comenten, que pidan capítulos. El día de hoy, precisamente es un capítulo a petición de una persona que se comunicó por interno y era un estudiante de colegio, en realidad, que decía, no entiendo bien eso de la política y de la profesionalización, y en base a él, que fue una pregunta absolutamente relevante, hicimos este capítulo. Y luego, si es que les gusta, no solo repliquen, hagan una donación, no importa el monto, ningún monto es despreciable. El rato que ustedes donan, lo que están diciéndonos es, nos interesa la educación cívica, no digamos del Ecuador, sino en general de América Latina, de la gente de habla hispana que nos puede escuchar. Me interesa, y mi forma de interesarme y de aportar y de generar eso es haciendo una donación. Eso se llama asociación cívica, elemento fundamental de la democracia de la cual
desafortunadamente carecemos buena parte de los países. Bueno, gracias por haber escuchado, visto y comentado y criticado este capítulo 8 del Chef de la Política, la profesionalización de la política y sobre todo la profesionalización de los políticos. Gracias, nos vemos con el siguiente capítulo muy pronto. Gracias por su atención. Compartan los contenidos, comenten, critiquen y difundan. Sigan nuestras redes sociales. Sus donaciones son bienvenidas. ¡Chus!